Cubanos de adentro y de abajo comentará hoy sobre el legado de Fidel Castro dejado a la nación cubana. Pero no ese legado que se ha politicalizado, ese legado que se le ha entregado a la nación, ese legado de fraude, de mentira, para confundir a toda la sociedad y también al ámbito internacional. Vamos a hablar del legado real, del que aún se vive aquí en Cuba. A veces me asombro de esos niños que dicen, yo soy Fidel, y de esas otras personas que también dicen, yo soy Fidel. Yo no puedo creer que haya personas que quieran ser cínicas, que quieran ser asesinas, que quieran dominar a una nación por la fuerza del poder. Mi capacidad humana no alcanza para entender que haya personas que quieran ser así. Pero en la humanidad existe un Cristo y también existe un Satanás. Desgraciadamente, aunque no lo comprenda, tengo que admitirlo. Siempre me identifico con cubanos de adentro y de abajo porque yo soy un cubano de adentro y abajo. Yo digo lo que la gente piensa y quisiera decir y por miedo no lo dicen. Y me he enfocado varias veces al legado de Fidel Castro porque en varias ocasiones fui a buscarlo al Consejo de Estado intentando conversar con él. Sabía que aquello me podría costar la vida, pero no puedo vivir sin decir lo que pienso, lo que siento, lo que quiero para la nación cubana y para la humanidad en general. Tengo derecho a hacer esta crítica, tengo derecho a dar estas opiniones, porque él fue quien no me enfrentó. No estoy seguro que lo supiera o que no lo supiera. Si no lo sabía, era por la estructura de gobierno que había formado. Yo fui allí varias veces al Consejo de Estado, en su busca. Si no supo de mí, no es mi culpa. Yo no hubiese querido que él hubiese muerto sin saber de mí. Y no fui allí amparado por nadie. Aún era oficial de la Marina Mercante. No tenía contacto ninguno con la oposición, dentro ni fuera de Cuba. Fui solo. Hoy descargo todo esto, porque cada día que lo hago me siento más aliviado. Quizás sea venganza. Lamento mucho que no esté vivo para que sepa lo que hice, lo que le dije, lo que le digo y lo que voy a seguir diciendo dentro de Cuba, en contra del sistema dictatorial implantado por él después del 1959. Al mirar el documental Sueños Alpayros, pienso que Mike Purcell tuvo mucha suerte en poder por lo menos decir lo que sufrió y reflejar lo que sufrieron muchas personas que estaban dentro de la cultura y sabían que el sistema no funcionaba, no eran ajenos a eso. Sin embargo, optaron por dar la espalda al sacrificio, al enfrentamiento. Sí, es cierto, siempre el enfrentamiento contra una dictadura tiene más de 50% de posibilidades de morir. Pero creo que la muerte es gloria cuando el hombre cumple con lo correcto. Cristo es el ejemplo más grandioso que hay sobre esta tierra. Es el más grandioso porque también existen los mártires que exterminó la Inquisición
y otros que aunque no han sido mártires cristianos, también han dado su vida por hacer lo correcto. Creo que esa muerte glorifica. Decía que pensaba cuántos no han podido decir lo que sufrieron, como lo ha hecho ahora Mike Purcell en su documental. Recuerdo que vi a mis tíos casi al borde de la muerte, llorando por haber sido discriminados, por haber perdido sus tierras, por haber tenido que emigrar hacia la ciudad, por el acoso de la revolución de Fidel Castro. El sufrimiento de ellos los tengo yo aquí dentro. Esos fueron los que yo vi y los que no vi, y los que llevaron a prisión, y los que perdieron la condición humana por ser opositores al gobierno, por ser opositores a Fidel Castro y su revolución. Por ellos me identifico como cubanos de adentro y de abajo. Un poco que me parece que los hago vivir cuando hago estas cosas. Nadie me paga por esto, pero recibo el mayor salario que pudiera tener un hombre sobre esta tierra. Aquí estamos ahora con los sucesos del Mariel, la migración forzada o la expulsión que hizo Fidel Castro, el legado que ha dejado Fidel Castro. Pero lo más asombroso es que hoy los que gobiernan, a sabiendas que fue malévolo, que fue diabólico su comportamiento, su proceder, también sostienen esta dictadura. No quieren ceder ante la fuerza de la razón y la justicia. Siguen reprendiendo, siguen encarcelando, siguen matando, continúan haciendo fechorías por tal de mantener el poder y disfrutar de sus mieles. Más temprano que tarde tendremos un gobierno que motive al amor y no al odio, a la unión y no a la división. Esto es problema de conciencia, conciencia de todos los cubanos. Pienso que aunque la historia se ha contado mal, las viejas, las nuevas y las generaciones contemporáneas están observando la verdad. El enemigo no está en los Estados Unidos, no está en Europa, no está en el capitalismo. El enemigo está en Cuba, en el poder y gobernando. Ese es el legado de Fidel Castro. Te preguntas qué ha sido de mí en los últimos meses, desde que me fui con las aves más viejas que migran al sol. Si mi canto se ha muerto entre sueños de amor y confundes la falta de fe con la pena y el llanto que hoy marcan mi sien, y entre tantas preguntas llegas a pensar que... Terrible ver estas imágenes. No creo que haya cubano que sienta algo por esta tierra, que sienta algo por otro cubano y no se estremezca, y no le dé ira, y no le cause dolor en lo más profundo del alma. Cubanos contra cubanos. Actuando como malhechores, delincuentes, pero no los que recibían los golpes. Los delincuentes eran los que daban los golpes, amparados por Fidel Castro y su revolución, amparados por el Partido Comunista, por la juventud comunista.
Por eso en alguna ocasión dije que el órgano más represor que había en Cuba era el Partido Comunista. Es el Partido Comunista. Y confundes la falta de fe con la pena y el llanto que hoy marcan mi sien. Y entre tantas preguntas llegas a pensar que he olvidado tu beso y tu forma de estar, que de nada ha servido perder la belleza de tanto mimar. Miles de cubanos subidos a sobrecargadas embarcaciones y lanzados al mar, y otros miles golpeándolos, intentando humillarlos, despreciándolos. Y si comparamos los miles atacando a los miles, veremos que todos eran esclavos. Los que se iban se liberaban de la esclavitud fidelista. Los que se quedaban seguían siendo esclavos. Vivo con mis sueños al pairo, así como siempre. Sigo siendo lo mismo que en aquel entonces. Una oveja perdida, un poco más viejo, no sé. Tal vez más inocente entre las almas. Este es un periodo de mi vida del cual no me gusta hablar. Me trae muy malos recuerdos, los peores de mi vida. Me preguntas y te voy a contar los hechos tal como sucedieron. Y créeme que quisiera fuera esta la última. Hay cientos, miles de cubanos que no han podido contar su historia, y que ha sido aún más terrible que esta historia, porque esta historia tiene un final feliz. La historia de ellos no tienen un final feliz. Sus últimos minutos de vida fueron terribles. Murieron llorando, y no por miedo, sino por dolor, por tristeza, por impotencia. Y créeme que quisiera fuera esta la última vez que tuviera que hablar de esto en público. Ojalá. No. Siempre hay que hablar de estas cosas. Siempre hay que hablar del pasado, de lo duro, de lo terrible, para ver si no se repiten las historias. Mi primera guitarra la encontré un día 25 de diciembre bajo el árbol de Navidad. Desde entonces hemos sido inseparables. El placer de leer lo adquirí en casa. Recuerdo que mi padre nos compró una enciclopedia que tenía varios tomos. Fue una de las últimas compras que se hicieron en casa. Luego, todo fue desapareciendo. Y se dice fácil, pero en esos años ser un caballero era tener problemas ideológicos. Mientras más vulgar fueras, más encajabas en la sociedad cubana de esos años. Se empezaba a gestar el famoso proyecto del hombre nuevo, que al final terminó creando ese engendro social del que ahora no saben
cómo liberarse. Es el legado de Fidel Castro, esa basura de cubano que ha creado, ese yo soy Fidel, que han hecho de mi pueblo, que han hecho. Conflictos con el mundo empezaron a finales de mi adolescencia, cuando empecé a chocar con el medio por mis gustos musicales y luego por mis ideas, por mi filosofía de la vida. Mis primeras canciones datan de esa época, todas producto de algún enamoramiento, platónicos a veces, porque yo siempre fui un chico tímido, introvertido. Yo conocí a Mike en el año finales del 68, comienzo del 69, porque yo iba a entrar en el grupo Dada, un grupo de rock donde él componía, cantaba, tocaba guitarra. Me acuerdo de una muchacha que una vez se enamoró de mí por una canción que decía, después que te hiciste una canción como esa, aquí no se va a enamorar de ti. La canción era de Mike y yo no la aclaré, por supuesto. Te veo sentada al borde de un eco de cientos de años, dispuesta a pararte cuando acabe el mundo. Me miras de nuevo, te pasan las manos por todas tus flores, revientan de risa todas nuestras cosas. Y el eco pregunta si esto es el frío, escaso de ruido, de muelles y besos, el trozo de espacio donde nos sentimos dejó de ser nuestro, lo habitan dos vivos. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes Elvis Presleyanas, que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Michael es una persona de poco. Esa discriminación cruda, directa, por la egolatría de que ordena y que manda. Pero lo más terrible de todo eso es que el pueblo la apoyó, como una gran parte del pueblo la apoya ahora, a sabiendas que no funciona, a sabiendas que lo que cree odio, como la sigue apoyando el gobierno, con toda impunidad para aquel que la ejerce en contra de los pensadores diferentes. Represión, maltrato, exclusión, cárcel, expulsión. Ese es el mayor legado de Fidel Castro. Reciente está la aprobación de la Constitución, de una Constitución obsoleta, que es más un reglamento carcelario que una constitución, donde hay un solo partido de gobierno, un solo partido que puede decir y hacer, y eso la aprobó el pueblo. Como alzaban los brazos cuando Fidel hacía su discurso de odio, de exclusión, de discriminación también. Creo que es hora de ver las cosas como son. Cada color como es. En alguna ocasión oí que la revolución era verde como las palmas. No. Nunca fue verde como las palmas, fue roja como la sangre y gris como la muerte. Mike tenía un conocimiento de la música barroca realmente alucinante. Lo asombroso es que miren quién está ahí, un fiel seguidor de la revolución,
Menos mal que en el documental no hay discriminación. Que no es un documental revolucionario, que no es un documental castrocomunista. Quiero decir con esto que no tuviera sus preocupaciones como las tenía todo el mundo. No las exponía a través de la canción. Ese hecho de no exponerla a través de la canción quizás ya empezó a preocupar no solo a los funcionarios que no compartían nada que tuviera que ver con una nueva canción, me refiero quizás hasta algunos de sus propios oyentes, hasta algunos de sus propios simpatizantes y, ¿por qué no?, algunos de esos trovadores que sí aceptaban. La Trinidad Trova tenía algo más parecido al Ejército de Salvación que a otras cosas, ¿no? Porque tenía hasta cargos. O sea, no solo fue una organización estética, sino que fue como una especie de movimiento social. Y cuando Mike hace mi primer disco, dicen, y Mike es un contrarrevolucionario porque no puso Tumbadora ni Mongoy en el disco. Entonces tú decías, y nos mandaron a un consejo de trabajo, al zoológico, a alimentar a los leones y a los... Yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? Están locos todos. La gente de la JC de entonces. Juega en los dos bandos. Sí, están locos todos, pero no lo decías. Te lo decías para tus adentros. Pendejadas, coño. Son pocos los cubanos que se han atrevido a arriesgar algo para cambiar la sociedad. Aún a sabiendas que es el gobierno lo que hay que cambiar. Somos unos basuras. Terrible. No lo digo con odio, sino con dolor. En el local de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se monta el taller donde nuestros creadores responden presente al llamado histórico de la patria, realizando carteles, obras teatrales, canciones y poemas impregnados del sentir revolucionario que vincula estrechamente la labor intelectual con los problemas de todo el pueblo. Esa ha sido una de las organizaciones que más ha traicionado al pueblo de Cuba, porque no ha puesto su cultura al servicio de la libertad y la justicia, así como la UPEC, la Unión de Periodistas de Cuba. Hay algunos que han traicionado más el pueblo de Cuba que los que gobiernan, porque los que gobiernan están obligados a servir a una doctrina. Los periodistas, escritores y aquellos que desarrollan la cultura no están obligados a servir a la doctrina que gobierna. Si le han servido es por voluntad propia y porque le ha faltado moral, dignidad, valores humanos. Canciones y poemas impregnados del sentir revolucionario que vincula estrechamente la labor intelectual con los problemas de todo el pueblo. Ahí está, sirviendo al gobierno. No estaban obligados a servir al gobierno. No. Aquí nadie ha estado obligado a servir al gobierno. Servían a sus beneficios. Yo servía al gobierno. Salí de un campo donde no conocía nada a los 16 años, 17 años, para la Academia Naval del Mariel, una unidad militar de combate, a servir y a defender la revolución, pero no sabía nada. Estaba salido de un campo donde apenas veía la televisión. Creía que la revolución era lo mejor que existía, pero después tuve ojo, pensamiento propio. Ya al segundo año de estar acá en La Habana, comprendí que la revolución era tremenda mierda,
y que esto era una dictadura y que Fidel Castro lo que interesaba es el poder, como murió en el poder, porque el pueblo lo permitió y lo permitieron gente que nunca quiere arriesgar nada, quieren que otro venga y le haga lo que es su obligación hacer. Muertos, en todas las revoluciones hay muertos, en todos los cambios sociales hay muertos. Prisiones, en todos los cambios sociales hay prisiones. En todo el derrocamiento de una dictadura hay prisión, muertos, heridos, excluidos. Pero cuando el pueblo dice adelante a exigir nuestros derechos, no hay ejército ni poder que los pares. Por eso digo que el pueblo ha aceptado esta forma de vivir, esta forma de opresión. Más del 80% del pueblo está convencido ya que nuestra crisis, nuestras miserias, no es culpa de los Estados Unidos ni del capitalismo. Es culpa de Fidel Castro, su revolución, su legado y el castrocomunismo. Hoy presentamos la historia del ratón y la vaca. Un ratón mirando por un agujero de la pared ve al granjero y a su esposa abrir un enorme paquete. Quedó aterrorizado al ver que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio a advertirle a todos los animales que vivían en aquella granja. ¡Hay una ratonera en la casa!, empezó a gritar con mucho miedo. La gallina, que estaba cacareando y escarbando, le dice: disculpe usted, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero a mí no me perjudique en lo más mínimo. Entonces fue hasta el cordero, el asustado ratoncito, y le dijo: disculpe, señor cordero, pero hay una ratonera en la casa, ¿qué vamos a hacer? Disculpe, señor ratón, pero no creo poder hacer algo más que pedir por usted en mis próximas oraciones. El ratoncito, cada vez más triste, se dirigió a la vaca y ella le dijo: ¿pero acaso yo estoy en peligro? Pienso que no, ¿verdad? El ratoncito volvió a la casa preocupado y abatido para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de la ratonera atrapando a su víctima. La mujer corrió a ver qué había atrapado. En la oscuridad ella no vio nada, pero vio la cola de una serpiente venenosa. La serpiente veloz mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre alta. El granjero, para reconfortarla, le preparó una nutritiva sopa. Agarró el cuchillo y ¿a quién creen que fue a buscar? Claro, a la gallina. Como la mujer no mejoraba, los amigos y vecinos fueron a visitarlos. El granjero mató al corderito para alimentar a todas las visitas. Y la mujer no mejoraba y murió. El esposo vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. El único animal que quedó vivo en aquella granjita fue el ratoncito. Sí, aquel que les dijo a todos que tenían un problema y que nadie le quiso hacer caso. La próxima vez que alguien te cuente sus problemas y creas que no te afectan, porque no son asuntos tuyos y no les prestes atención, piénsalo 2 veces. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos. Así que cuando alguien necesite de ti por sus problemas, tiéndele la mano o dale una palabra de aliento por lo menos. Si no eres egoísta, comparte esta reflexión que acabas de escuchar. Recuerda que todos nacimos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día porque es cuando Dios te dice: levántate. Te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Los días buenos te dan felicidad. Los días malos te dan experiencia. Los intentos te mantienen fuerte. Las pruebas te mantienen humano. Pero también las caídas te mantienen humilde. Pero solamente Dios es el que te puede mantener de pie. Ay, del amor que cargado
Así que yo no creo que Mike se dejara contaminar, pero cuando tanta gente te dice, siente esa teatralidad. La canción del Festival de la Juventud. Y alguien dijo que la canción de Mike era una canción de mujer, una canción en acordes menores. Había mucho prejuicio con eso. Poco combativa. Después, bueno, terminó escribiéndose otra canción que sustituyó a esa, sin que tuvieran relación. O sea, le pidieron a Silvio también que hiciera una canción, Vamos a andar, pero Silvio no sabía que habían quitado la canción de Mike. Es la historia que yo sé. Si tus manos vuelan con mis manos, como mil gaviotas que al volar se reparten viento, sol, amor y pan, seremos mil gaviotas más que vuelan sobre el mar, que vuelan sobre el mar. Y es que la obra de una revolución y la construcción del socialismo es tarea de hombres y mujeres absolutamente libres y absolutamente voluntarios. Ese es este pueblo, no el pueblo de los lumpen que quieren representar con esa escoria que se metió en la embajada de Perú. Todos los lumpen quieren su pasaporte y su salvoconducto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué se lo vamos a negar? Como dice Gran, es injusto e inconstitucional. Cinismo. Después que el artículo número 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estuvo violado hasta el 2013, como propósito de Fidel Castro y su revolución, como propósito del gobierno. No le importó la cantidad de cubanos, porque también eran cubanos, porque no eran lumpen, porque no eran escoria. Porque eran cubanos que querían el progreso para la nación, que querían vivir en libertad, de la libertad que él habla. Ese es el legado de Fidel Castro: la discriminación, la exclusión, la represión, la miseria espiritual. Mantener a la isla de Cuba esclava. Y es que la obra de una revolución y la construcción del socialismo es tarea de hombres y mujeres absolutamente libres y absolutamente voluntarios. Ese es este pueblo, no el pueblo de los lumpen que quieren representar con esa escoria que se metió en la embajada de Perú. Todos los lumpen quieren su pasaporte y su salvoconducto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué se lo vamos a negar? Como dice Gran, es injusto e inconstitucional. Yo, como tantos otros miles de cubanos, decidí incorporarme a este éxodo. Todo lo que quise fue retirarme del juego, hacer uso de mi derecho como ser humano de moverme libremente. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. No me permitieron salir. No los queremos, no los necesitamos. Los que se fueron demostraron que no eran lumpen, que no eran escoria, que eran más humanos que los que se quedaron.
que eran más cubanos que los que se quedaron, son ahora los que necesitamos. Pero Fidel Castro nos ha dejado este legado de odio, de separación, de miseria, de destrucción, de necesidades. Los que se fueron pudieron comportarse como ciudadanos honestos y honrados, como seres sociales progresistas. Los que se quedaron tuvieron que asumir la conducta de ladrones, de hipócritas, de estafadores, de mentirosos, de cobardes, de miserables, y han tenido que vivir bajo la bandera de cuatreros. Mi madre estaba recién operada de la rodilla y estaba en silla de ruedas. Llegaron entonces los vecinos de mi barrio, más la nueva trova, y a estos se les unieron los buenos vecinos de mis padres, la mayoría, y empezaron su acto de repudio. Una multitud apoyada por la policía, por la ley, gritando improperios a los que se iban, en algunos casos hasta golpeándolos, y esto con la autorización de las autoridades. Trataron entonces de derribar la puerta delantera de la casa y luego la trasera, a patadas. Este sitio duró una semana. Yo sé que hoy lo niegan, pero fue así. Cuando no pudieron derribar la puerta, deslizaron un panfleto que aún conservo, titulado Del movimiento de la nueva trova al excompañero Mike Porcel, hablando con la osadía de hablar en nombre del pueblo de Cuba. Es ese pueblo, el pueblo que aún continúa con el legado de Fidel Castro, con ese legado malévolo, malsano, diabólico. Luego vino lo peor. Fueron 9 largos años. Fui borrado del panorama cultural cubano. Mi hijo fue expulsado del conservatorio donde recién había empezado a estudiar piano, solo porque era el hijo de Mike Porcel. Estuvo un año sin poder ir a la escuela. En la inquietud de mi jardín, tras el cristal sobre la luz, en la aparente ingenuidad de un verso. Y ahora que no digan que están confundidos, ya a la sociedad le llega bastante información a través de las redes sociales. No están confundidos. Si continúan apoyando eso, es porque la esencia de la maldad está dentro de cada ciudadano. Y del miedo. No es tanto el miedo, porque la gente tiene cobertura. Más del 80% tenemos armas con que combatir. Lo que nos falta es dignidad. Porque tenemos teléfono celular, tenemos conexión a las redes sociales, aunque sea poca,
tenemos defensores de derechos humanos que publican. Tenemos la mirada internacional también encima. Además de decenas de organizaciones opositoras. No diga nadie que está indefenso. Unos arriesgamos más y otros arriesgamos menos. Pero no diga nadie que está indefenso. Y que no conocía, sí conoce. Y saben que lo que están haciendo y defendiendo está mal hecho. No es lo correcto. Cada día nos hundimos más en la corrupción, en el lodo asqueroso de la inmoralidad, echando a un lado los valores. Y empezaron su acto de repudio. Una multitud apoyada por la policía. ¿Acto de repudio? ¿Hay algo que denigre más a los humanos que un acto de repudio? ¿Hay algo más que denigre más a un gobierno y demuestre la falta de dignidad que permitir apoyar con toda impunidad un acto de repudio? Un acto de discriminación en contra aún de las leyes sociales que rigen la nación. Asqueroso y perverso es la conducta de un ciudadano que se comporte de esa forma. Y más aún, apoyado en la impunidad que le brinda el poder a la violación de la ley. Siga por la ley evitando improperios a los que se iban, en algunos casos hasta golpeándolos, y esto por la autorización de las autoridades. Peor que las hordas fascistas, porque el fascismo había ocurrido más de 30 años en el pasado. El ser humano había evolucionado 30 años más. Y aquí entran a jugar las Naciones Unidas. ¿Qué hicieron las Naciones Unidas ante tal atropello? Pero este aún es el gobierno que gobierna hoy. El mismo que hizo eso. El mismo que ha cometido todas estas atrocidades. Y que las sigue cometiendo un poco enmascaradas. Señores, ya Fidel murió, ya Fidel se acabó. Ya Fidel y su revolución cayeron en el abismo, están sepultados. Es hora de que cada cubano medite en qué ha sido el proceso revolucionario. En qué somos, en qué nos han convertido. Y esto es también para comunistas o para castrocomunistas. Pregúntense a dónde nos está llevando todo este legado. Exclusión, discriminación. Pero actualmente tenemos una constitución discriminatoria, excluyente, excluye las supuestas minorías. Pero esa constitución fue firmada por más del 70% de la población. Dentro de ellos, un gran por ciento de supuestos cristianos. Yo no sé cómo pueden ser cristianos, o pueden llamarse cristianos.